Noboa pensó que podía hacerlo rápido. Entrar en una embajada mexicana. Romper una norma que lleva siglos sosteniendo el orden diplomático. Arrestar a un asilado político. Controlar la narrativa. Y después, aguantar unos días de ruido internacional hasta que todo volviera a la normalidad. Ese fue el cálculo. Claudia Sheinbaum lo convirtió en un error histórico, porque su primera decisión no fue solo romper relaciones, fue cerrar completamente cualquier posibilidad de retorno mientras Noboa siga en el poder. Sin condiciones ambiguas, sin lenguaje diplomático suave, sin una puerta trasera. México no va a restablecer relaciones con Ecuador mientras Noboa sea presidente. Esa frase cambió todo. En ese momento, la crisis dejó de ser un incidente y pasó a ser una estrategia de largo plazo. La noche del 5 de abril de 2024 no fue improvisada. Fue ejecutada con claridad política. Fuerzas ecuatorianas irrumpieron en la embajada mexicana en Quito para capturar a Jorge Glass. Lo hicieron con cámaras grabando. Lo hicieron frente al personal diplomático. Lo hicieron sabiendo exactamente lo que implicaba, y ese fue el segundo error. Porque en diplomacia, la ambigüedad es una herramienta. Noboa la eliminó por completo. Las imágenes recorrieron el mundo en cuestión de horas. Un embajador mexicano empujado, personal diplomático sometido, una sede soberana violada sin matices, sin interpretaciones alternativas, sin espacio para construir otra versión. Sheinbaum entendió algo que Noboa no, que este no era solo un conflicto sobre Glass, era una prueba sobre los límites del poder estatal frente al derecho internacional. Y sobre todo, era una prueba sobre el papel de México en la región. La reacción inicial, romper relaciones, era esperada, pero lo inesperado fue lo que vino después. Porque México no bajó la tensión, la escaló. Corte Internacional de Justicia, presión regional, CELAC, restricciones económicas, construcción de un cerco progresivo. Cada movimiento aumentó el costo para Ecuador, y cada silencio de México reforzó el mensaje. No es una crisis que se resuelve con el tiempo, es una crisis que dura lo que México decida. Aquí es donde la historia deja de ser sobre un asalto y empieza a ser sobre una estrategia. Y para entender por qué Sheinbaum eligió ese camino, hay que mirar el tablero completo en el que se está moviendo. Para entender por qué Claudia Sheinbaum tomó una postura tan rígida, hay que salir de la escena del asalto y mirar el tablero completo de poder en el que México está jugando. Porque esta no es solo una reacción emocional, es una decisión estratégica. México no es un actor menor en América Latina. Es una de las economías más grandes de la región. Tiene una relación estructural con Estados Unidos. Tiene peso diplomático. Y, sobre todo, tiene memoria institucional sobre cómo responder cuando se cruzan ciertas líneas. Sheinbaum hereda esa tradición, pero decide endurecerla. Durante años, la diplomacia mexicana fue percibida como firme en discurso, pero flexible en la práctica. Protestas fuertes, condenas claras, pero eventualmente normalización, porque el costo de sostener conflictos prolongados suele ser alto. Noboa apostó a ese patrón. Pensó que México iba a reaccionar como siempre. Protestar, escalar un poco y luego negociar, pero Sheinbaum rompe ese patrón. Y lo hace en un momento político muy particular. Acaba de llegar al poder en octubre de 2024. Tiene que consolidar liderazgo interno. Tiene que definir su perfil internacional. Y necesita enviar señales claras sobre cómo va a ejercer el poder. El caso Ecuador se convierte en la oportunidad perfecta, porque reúne todos los elementos: una violación visible del derecho internacional, un adversario con menor peso estructural, y una escena que genera consenso internacional inmediato. Sheinbaum no improvisa. Ordena una respuesta en capas. Primera capa: ruptura de relaciones diplomáticas. Es el mínimo esperado. Marca el inicio del conflicto. Segunda capa: judicialización internacional. México lleva el caso a la Corte Internacional de Justicia. No es solo buscar una sentencia futura.
Es mantener el tema vivo. Es obligar a Ecuador a responder constantemente. Es internacionalizar el conflicto. Tercera capa, presión regional. Aquí entra la CELAC. La rapidez con la que se activa el organismo es clave. En pocos días, se construye una condena colectiva. No es México solo contra Ecuador. Es la región señalando una violación grave. Y eso cambia completamente la ecuación. Porque un conflicto bilateral se puede aislar. Uno regional, no. Sheinbaum entiende el valor de esa legitimidad. ¿Y la usa? Cuarta capa, presión económica. México no anuncia un bloqueo de forma directa, pero endurece las condiciones de acceso al mercado para productos ecuatorianos. Aranceles, trámites, obstáculos técnicos. No es un cierre total. Es algo más sofisticado. Un desgaste progresivo. Sectores específicos comienzan a sentirlo: flores, camarón, cacao. Exportaciones que dependen de estabilidad y continuidad. Y ahí aparece otro elemento estratégico: la presión interna en Ecuador, porque las decisiones de Noboa empiezan a generar costos en actores que no participaron en la decisión. Productores, exportadores, empresarios, gente con influencia. Sheinbaum no necesita confrontarlos directamente. El sistema lo hace por ella. Cada semana sin solución aumenta la presión interna sobre el gobierno ecuatoriano. Y mientras tanto, México mantiene una posición constante, sin concesiones, sin señales de debilidad. Ese es el punto central. La coherencia. En diplomacia, la inconsistencia se castiga, pero la consistencia construye poder. Y Sheinbaum está construyendo exactamente eso. Una reputación. La de un país que no retrocede cuando fija una línea. La de un gobierno que convierte un incidente en una estrategia. La de un actor que no necesita escalar con ruido porque escala con tiempo. Pero toda estrategia necesita un adversario. Y el problema para Noboa es que cada movimiento que hace parece hundirlo más. Porque lo que empezó como una demostración de fuerza se está convirtiendo en una trampa política. Y ahí es donde el conflicto deja de ser controlable. El momento en que el conflicto deja de ser manejable llega cuando las decisiones empiezan a generar efectos que ya no se pueden revertir fácilmente. Y eso es exactamente lo que ocurre con Noboa. Porque lo que comenzó como una demostración de autoridad interna, rápidamente se transforma en una crisis externa sostenida. Y lo más crítico, una crisis sin salida clara. Noboa construyó su narrativa política alrededor de la firmeza, seguridad, mano dura. Un Estado que no negocia con criminales. Y el asalto a la embajada encajaba perfectamente en esa lógica. Dentro de Ecuador, ¿funcionó? Su base lo respaldó. Parte de la opinión pública lo interpretó como un acto de soberanía. Incluso sectores políticos lo defendieron como una decisión necesaria frente a la impunidad. Pero fuera de Ecuador, el relato era completamente distinto. No era un presidente fuerte. Era un presidente que había violado una embajada extranjera. Y esa diferencia de percepción es lo que detonó el conflicto real. Porque Sheinbaum no estaba respondiendo al relato interno de Noboa, estaba respondiendo al impacto internacional de sus acciones. Y ahí comienza el choque directo de estrategias. Noboa intenta contener la crisis. Busca canales de diálogo, sugiere reuniones, propone bajar la tensión sin ceder en lo esencial. Pero hay un problema. México no está negociando. Sheinbaum fija una condición implícita. Pero evidente, cualquier solución requiere una rectificación real. No simbólica, no discursiva, real. Y eso coloca a Noboa en una posición imposible, porque aceptar esa condición destruye su narrativa interna. Pero rechazarla mantiene el costo externo. Ese es el punto de ruptura. A partir de ahí, cada movimiento de Noboa empieza a fallar. Intenta activar mediadores en la región, países con buena relación con México, canales discretos, diplomacia indirecta.
No funciona. México no cambia su postura. Intenta mover el conflicto al terreno político internacional. Critica públicamente a México, cuestiona su compromiso en temas de seguridad regional, busca construir presión. Pero el efecto es el contrario. Sheinbaum responde reafirmando la posición mexicana, sin elevar el tono, sin entrar en confrontación directa, simplemente consolidando su narrativa. Y eso debilita aún más a Noboa, porque cada ataque que lanza termina reforzando la imagen de control del lado mexicano. Mientras tanto, los costos empiezan a acumularse. Exportadores afectados, mercados perdidos, contratos interrumpidos, sectores productivos presionando. No de forma pública todavía, pero sí creciente. Y ese es el elemento más peligroso para cualquier gobierno. La presión silenciosa, la que no aparece en titulares, pero influye en decisiones, la que no se puede ignorar indefinidamente. Noboa gana la reelección en 2025. Exulé da legitimidad interna. Pero no cambia nada en el frente externo. Sheinbaum responde con la misma frase, el mismo mensaje, la misma línea. Nada se restablece. Nada se negocia. Nada se mueve. Y en ese punto, el conflicto entra en una nueva fase. Ya no es una crisis. Es un bloqueo estructural. Un escenario donde el tiempo no resuelve nada. Solo profundiza el problema. Y ahí aparece la pregunta clave que define todo el tablero. ¿Tiene Noboa alguna jugada disponible que no destruya su propio poder? Porque si no la tiene, entonces esta crisis no va a terminar pronto. Y eso es exactamente lo que Sheinbaum parece haber calculado desde el inicio. Para entender por qué Claudia Sheinbaum mantiene una postura tan inflexible, hay que dejar de mirar solo los hechos y empezar a leer la lógica detrás de cada movimiento. Porque esto no es reacción, es diseño estratégico. Sheinbaum no está buscando una resolución rápida, está construyendo una lección duradera. Y esa diferencia cambia todo. La clave de su estrategia es lo que en política exterior se conoce como escalada controlada. No es una explosión de medidas. Es una secuencia calculada donde cada paso aumenta la presión sin perder legitimidad. Primero, la ruptura diplomática. Era inevitable, pero también era el punto de partida. Después, la Corte Internacional de Justicia. Aquí hay un detalle importante. El valor no está solo en el fallo final, está en el proceso. Cada documento presentado, cada audiencia, cada plazo mantiene el caso vivo, mantiene a Ecuador bajo observación internacional. Sheinbaum convierte el tiempo en un arma. Luego, la CELAC. Esto no fue automático, fue una jugada política. Lograr que un organismo regional reaccione rápido, con una condena clara. No es común, pero Sheinbaum entiende que el aislamiento regional pesa más que cualquier declaración bilateral, porque cuando la región habla, el mensaje se amplifica, y Ecuador queda marcado, pero la pieza más delicada es la económica. México no anuncia sanciones abiertas, hace algo más efectivo, ajusta condiciones, endurece accesos, introduce fricción. Lo suficiente para generar costos, pero no lo suficiente para romper completamente el sistema. Es presión gradual. Y eso produce un efecto acumulativo. Los exportadores ecuatorianos no colapsan de inmediato, pero empiezan a perder competitividad. Empiezan a perder mercado. Empiezan a sentir incertidumbre. Y ahí aparece el verdadero objetivo. No es castigar al gobierno directamente. Es generar presión interna sostenida. Sheinbaum entiende que los cambios políticos reales muchas veces no vienen de la oposición, sino de los costos económicos. Y por eso no necesita moverse rápido. Necesita ser consistente. Aquí entra otro elemento clave: la narrativa. Sheinbaum nunca convierte esto en un conflicto personal con Noboa. No lo ataca directamente. No escala el discurso. Habla de principios.
Habla de derecho internacional. Habla de normas que protegen a todos los países. Y eso le da una ventaja enorme, porque convierte su posición en algo defendible globalmente. No es México contra Ecuador. Es México defendiendo una regla que todos necesitan. Y eso le permite sostener la presión sin perder apoyo. Mientras tanto, Noboa juega en otro terreno. Uno interno. Uno donde la firmeza es valorada. Donde ceder es debilidad. Y ahí está la trampa. Porque lo que le da fuerza dentro de Ecuador, le quita margen fuera. Y Sheinbaum explota exactamente esa contradicción. Cada día que pasa sin solución, la presión externa crece. Cada día que Noboa no cede, su margen de maniobra se reduce. Cada intento de salida que no implique una rectificación real, fracasa. Y lo más importante, Sheinbaum no necesita hacer nada nuevo. El sistema que creó ya funciona por sí solo. Esa es la señal más clara de una estrategia bien ejecutada. Cuando ya no necesitas intervenir, porque todo sigue avanzando en la dirección que diseñaste. Pero ninguna estrategia es completa sin considerar el futuro. Y en este caso, el futuro no depende solo de México. Depende de cuánto tiempo Ecuador puede sostener este costo y de cuánto tiempo Sheinbaum está dispuesta a esperar. El problema con las estrategias de presión sostenida es que no se sienten de inmediato, pero cuando se consolidan, cambian estructuras completas, y eso es exactamente lo que está empezando a pasar en Ecuador. Porque el costo ya no es abstracto, es concreto, es medible, es acumulativo. Los primeros en sentirlo fueron los exportadores, sectores que durante años construyeron relaciones estables con el mercado mexicano, cadenas logísticas eficientes, clientes recurrentes, márgenes previsibles. Todo eso empieza a romperse. No de golpe, pero sí de forma constante. El sector floricultor pierde espacio en fechas clave. Competidores de Colombia, Perú y Europa ocupan ese lugar. Y cuando un mercado se reemplaza, no siempre se recupera. El sector del camarón enfrenta algo similar. Nuevos proveedores entran, nuevas rutas se establecen. Y lo que antes era una relación sólida, ahora es una incertidumbre. Ese es el verdadero impacto. No el golpe inmediato, sino la pérdida progresiva de posición, y eso genera algo aún más peligroso para el gobierno. Desgaste interno. Porque estos sectores no son marginales. Tienen peso económico. Tienen influencia política. Tienen capacidad de presión. Y aunque no lo hagan públicamente, empiezan a exigir soluciones. Mientras tanto, Noboa sigue atrapado, porque su margen de maniobra no mejora con el tiempo. Se reduce. Cada mes sin acuerdo refuerza la narrativa mexicana. Cada costo económico fortalece la estrategia de Sheinbaum. Cada intento fallido de negociación debilita su posición. Y aquí aparece el dilema central. Para resolver el conflicto, Noboa necesita hacer algo que contradice todo lo que representa su imagen política. Reconocer un error. Dar una señal clara. Permitir una salida que México pueda aceptar. Pero eso tiene un costo interno altísimo, porque implicaría admitir que la decisión del 5 de abril fue un exceso. Y esa admisión rompe la narrativa de fuerza que lo sostiene. Por eso, el escenario más probable en el corto plazo es la continuidad. Relaciones rotas, presión económica activa, caso en la Corte avanzando. Ningún movimiento decisivo. Solo acumulación de costos. Pero hay otros escenarios. Uno es el desgaste progresivo. Con el tiempo, la memoria política cambia. Lo que hoy es inaceptable, en 2 o 3 años puede volverse negociable. Aparecen gestos, señales indirectas, espacios de salida. No es inmediato, pero es posible. Otro escenario es el cambio político. Un nuevo gobierno en Ecuador tendría margen para redefinir la relación, para presentar una rectificación sin cargar completamente con el costo político, y eso facilitaría todo.
porque permitiría a México mantener su coherencia y a Ecuador cerrar el capítulo. Y aquí aparece el elemento más importante de todos: el tiempo. México puede esperar. Sheinbaum no tiene presión interna para resolver rápido. No está perdiendo mercados. No está enfrentando costos directos. Ecuador sí. Y en política, quien tiene menos urgencia, tiene más poder. Por eso, esta crisis no se está resolviendo. Se está administrando. Y todo indica que seguirá así, hasta que alguien rompa el equilibrio, o hasta que el costo sea demasiado alto para ignorarlo. Al final, esta historia nunca fue solo sobre una embajada. Fue sobre poder, sobre límites, sobre quién define las reglas y quién paga cuando se rompen. Claudia Sheinbaum tomó un incidente que muchos habrían intentado cerrar rápido y lo convirtió en una señal estratégica para toda la región. No improvisó, no reaccionó por impulso. Diseñó una respuesta que escala sin ruido, que presiona sin pausa y que se sostiene sin necesidad de corregirse. Y eso es lo que la hace peligrosa en términos políticos. Porque no necesita cambiar de posición. El tiempo trabaja para ella. Cada mes que pasa sin solución refuerza su narrativa. Cada costo que acumula Ecuador valida su estrategia. Cada intento fallido de salida confirma que el margen de Noboa es cada vez más estrecho. Y ahí está el verdadero giro de esta historia. Noboa pensó que estaba tomando el control, pero terminó entrando en un escenario donde ya no controla la salida. Un callejón sin salida construido por su propia decisión. Porque todas las opciones que tiene ahora implican perder algo. Si cede, pierde narrativa interna. Si no cede, pierde posición externa. Y mientras tanto, Sheinbaum no necesita moverse. Solo necesita mantener la línea. Aquí es donde el caso Ecuador deja una lección más grande. En América Latina, durante años, muchas crisis diplomáticas se resolvieron con el tiempo, con desgaste, con olvido. Sheinbaum rompe ese patrón. Demuestra que una crisis puede convertirse en una herramienta, que el costo puede sostenerse, que la presión puede ser constante y que la paciencia puede ser una forma de poder. La pregunta ahora no es qué pasó. Eso ya está claro. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puede durar esto? Y más importante aún, ¿quién va a ceder primero? Porque cuando una crisis se convierte en una prueba de resistencia, el desenlace no depende del evento inicial. Depende de quién puede aguantar más. Si este análisis te está ayudando a ver lo que realmente está pasando detrás de esta crisis, ya sabes qué hacer. Y quédate con esta idea final. México no está reaccionando. México está enseñando y toda la región está mirando.